se reduce a la mitad. Transformación isotérmica, sin todas estas dos, pero ya al saber que esta presión es duplo de esta, bueno, yo ya sé que el volumen se duplica yendo para allá o se viene a la mitad. Así que yo ya sé que esto, por mirar el gráfico este, nada más yo ya sé que esto es 30. Mirando el gráfico, al ver esta T constante, yo ya estoy viendo, disminuí por la mitad la presión, háganos, ¿no? Entonces acá duplico volumen. Así que a ojo yo ya sé que esto es 30 litros. Pero bueno, eso es como para empezar, poner un poco de oficio a los datos que da el problema. Entonces me dicen, calcular el delta U en el ciclo A, B, C, A. Atenti con esto. Si empezamos a calcular delta U, vamos a ser brillantes matemáticos, todo eso, físicos, teóricos, pero acá nos está faltando una dosis de sentido común. Y nosotros sabemos que en un ciclo cerrado habíamos descrito que la función U era una función netamente de estado. Significa que, primero, en un ciclo, sea cual fuere el ciclo, cual fuere, no importa qué transformaciones esté teniendo, ni cuántas. Entonces, yo ya sé que en un ciclo cerrado, el volver al mismo punto, una función de estado vale cero. Vale cero el cambio, ¿no es cierto? Las variaciones de esa función. Bueno, y luego preguntan qué calor absorbió el gas en todo el ciclo también. Así que la primera solución es inmediata. El delta U es cero, ¿por qué? Porque es un ciclo cerrado, justificando, obviamente, siendo que U es función de estado y tener un ciclo cerrado, U igual a cero. Obviamente que el calor absorbido por el gas, el absorbido, el que entró, no es el que se quedó depositado, el absorbido, para luego entregarlo al pistón. O sea, que me digan que absorbió no quiere decir que haya un recibo en la frontera térmica, que el gas haya entregado un recibo a la fuente, como decir, recibo tanta cantidad de calor, no quiere decir que se lo quede. Al contrario, va a tener después el pistón que firmarle un recibo al gas por la misma cantidad. Por lo tanto, cuando haga la caja, el gas queda en cero. Entonces, el delta U dentro del ciclo este, por supuesto que acá el primer principio se va a tener que cumplir, y si alguna cantidad de calor neta fue entregada en la frontera térmica, bueno, eso va a tener que ser igual a la cantidad de joules entregados por el gas en la frontera mecánica. Así que, digamos, cantidad de calor, como ustedes saben, medir esos joules térmicos son difíciles, pero sí podemos medirlos indirectamente a través de un cálculo intermedio. El cálculo intermedio es el del trabajo mecánico, que ustedes saben por las primeras clases que es el área bajo la curva. El área bajo la curva o dentro de la curva, ¿cuál? Y la del ciclo. ¿Cuántas transformaciones tiene este ciclo? 3. Si yo quiero calcular el trabajo, tendré que ver cuánto fue el trabajo en cada una de ellas. En la primera transformación, nada, porque fue a volumen constante. En la segunda, hay un área bajo la curva, es todo esto, y presten atención, estoy hablando de un área bajo la curva de la segunda transformación, que sería la descripta por este contorno BC hiperbólico, más todo esto que está acá abajo. Esto tiene una forma, ni siquiera es un trapecio, pero tiene una forma tal que yo tendría que, para hallar la cantidad de trabajo entregada al pistón solamente por la transformación isotérmica, tendría que hallar todo esto que está acá. Ahora bien, después el pistón volvió y en realidad
la conversión de energía fue al revés. El pistón entregó al gas una cierta cantidad a presión constante. ¿Cuál fue el trabajo mecánico negativo en este caso? Bueno, es el área bajo vamos a decir, acá tiene forma de cuadrado, pero no tiene, yo digo, según la escala del gráfico sería un rectángulo. Caso particular, como es un cuadrado. Bueno. Quiere decir que yo tengo acá una entrega de trabajo de ida, pero una devolución de trabajo de entrada. ¿Cuál es el neto? Me están preguntando. ¿Cuál es el neto entregado al eje? ¿Qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesa mover un eje. Entonces no me vengan con que se entregó primero esto, pero después el eje devolvió. Bueno, pero ¿con cuánto se quedó el eje? Bueno, evidentemente el área encerrada acá en este polígono ABC, ABCA, vamos a decir, en forma cerrada. Es decir, que el trabajo es este área que está aquí, que la podré hallar como resta o diferencia de esas dos vistas anteriormente. Bueno, acá está descrito que esto es 0, por lo tanto WBC más WCA. ¿Cómo calculamos cada una de ellas? Bueno, vamos a verlo ahora. Acá tenemos lo visto antes, ¿no? Ahora vamos al cálculo de esto que es un trabajo positivo y luego vamos a tener que sumar un trabajo negativo, es decir, restarle lo que el pistón devolvió. Bueno, entonces empecemos por el primero. ¿Qué tipo de transformación es? Empezamos de cero, la isotérmica, ¿verdad? En donde la temperatura B es lo mismo que la temperatura C o que el valor T que está indicado acá, que fija los dos, denuncia la del punto B y de C. Bien. Como sabemos que es una transformación a temperatura constante de un gas, bueno, esta que está acá, esta T que está acá es una constante que multiplica a las otras dos constantes y las puedo nominar como constante genérica, tal como hacían matemática cuando integraban. Una integral indefinida me da una función más una constante. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no están definidas a partir de dónde yo estoy integrando, no está el límite inferior. Por lo tanto, esa constante me va a dar todo lo que se integró hasta el valor inicial. O sea que la integral va a ser el plus de área que yo agregue más la condición inicial. Como no la dan, le ponen una constante a definir. Bueno, entonces acá tendríamos un valor constante que va a ser igual para todo y cada uno de los puntos que por el que esté transitando esta parábola. También el punto B, el punto C, todos los puntos. Por lo tanto, yo podría estar haciendo esta integración con la función conocida. Es decir, P por B, en vez de poner esta presión, hace que yo despejo de acá P y pongo acá esto. Si yo integro fácil, es un logaritmo, y me queda, esa es la facilidad de la transformación a temperatura constante, de la isoterma, que yo ya tengo una expresión en donde yo, conociendo el volumen de llegada, que en este caso sería el C, dividido el volumen de la entrada, yo ya tengo el resultado prácticamente, porque lo único que tengo que hacer, la única complicación es que tengo que hallar un logaritmo neperiano, nada más que eso. Bueno, si yo tengo los valores ya prefijados, fíjense que tengo presión del punto B es el duplo, tal como me dice ahí, bueno, esto es hacer cuentas, ¿no? El volumen B, que es el volumen inicial, es 15 litros. Bueno, ojo acá, la palabra litro no está en el MKS. Litro es sinónimo de decímetro cúbico, ¿verdad? Y si nosotros estamos hablando de MKS, estamos hablando de Newton sobre metro cuadrado, acá tiene que haber una adaptación a metro cúbico que es pasarse a que un decímetro, o sea, una botella de litro, no es lo que hay en un tanque de un metro cúbico. Un metro cúbico es un tanque que hay en una terraza. Yo tendría que poner
1000 litros, 1000 botellitas de 1 litro para poder llenar un tanque de agua. Así que es medio del examen. Justo ahí, en el momento en que se tiene que rendir, ahí se me pregunta cómo se pasa de litros a metros cúbicos. Bueno, bueno, poniendo los valores que nosotros estamos inventariando acá, nos da un valor de trabajo de este área que está acá de 2100.24 joules. Nos queda el otro, que sería el más fácil, que es el área, nada más, que es este 101 por el delta B. El delta B es de 15, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces acá tendríamos, a ver, ¿cómo hacemos la próxima? Este área que tengo aquí, que es el del rectángulo, es una compresión isobara, obviamente va a dar negativo, ¿no es cierto? Y bueno, si hacemos el delta, es de 30 pasa a 15, con un signo menos a una presión de 101 kilopascal, nos da menos 1515 joules. Total del ciclo es lo anterior menos esto. Es decir, nos da una cantidad de 585.24 joules. Y traducido a la paridad cambiaria de calorías, no, perdón, aplicando el primer principio, sabemos que si el pistón erogó esta cantidad de joules en el eje es porque el ciclo total, la cantidad de calor entregado en todas y cada una de las transformaciones sumadas, tanto lo que se entregó como que la primera estimación que se hizo acá, como el delta U es cero, entonces la cantidad de calor es igual a la cantidad de trabajo mecánico neto, el que está acá adentro nada más, que son 585 y monedas. Bueno, el cálculo del trabajo mecánico, lo reitero, ¿por qué? Porque quiero que lo comparen, la simpleza, a pesar de que no parezca, la simpleza del cálculo, para que lo valoren un poco, ¿no? Que cuando hay una transformación isotérmica, eh, bueno, el cálculo se remite a conocer los dos volúmenes que tengo acá. ¿Mm? Y si ustedes quieren, bueno, la cantidad de moles que sé yo. Pero acá tenemos una hipérbola que es muy noble a los efectos de poder integrar. ¿Por qué? Porque la hipérbola tiene una disciplina de caída que está acorde a lo que es el aumento de volumen. Es decir, es como que hay, al tener este segundo miembro una constante por ser isotérmica, hay un acuerdo de que, bueno, lo que yo disminuya de presión es lo que vos vas a aumentar de volumen. Es decir, estos dos parámetros se llevan de manera conjunta tal para que la cosa se equilibre. Y eso es una gran ventaja porque vamos a ver, comparada con las otras, la otra transformación, que nos falta aclarar, bueno, nos ahorra miles de cálculos, como los miles de renglones de pasos de demostración y de cosas raras que van a aparecer. Bueno, vamos a ver. Integrar acá es siempre poner una hipérbola como función, con datos. En este caso, PA, B sub A es un dato y yo quiero saber qué pasa acá. ¿Cuál es el área bajo la curva cuando llego hasta aquí? Bueno, es simplemente poner el volumen de llegada y el volumen de salida en esta forma. El volumen de llegada va arriba, el volumen de salida va abajo. ¿Está?
para que este logaritmo sea positivo. Si el volumen de salida, que es el mayor, perdón, el volumen de llegada es mayor, este logaritmo es positivo. Fíjense qué pasaría en una compresión isotérmica. Bueno, el volumen de llegada, ¿cuál es? A, si fuera una compresión, que es menor que el B. Entonces esto se traduciría en un valor menor que 1, este cociente, y ¿qué pasaba en una curva logarítmica? Acuérdense que la curva logarítmica tenía un punto común para, aunque sea que yo cambie la base, si yo estaba hablando de un logaritmo decimal, de un logaritmo neperiano, de un logaritmo en base cualquiera, tenía una particularidad, que cuando el valor de salida el valor de x era 0, perdón, era 1, el valor del logaritmo era 0, es decir, cortaba al eje x en el x valor 1. Pero cuando estaba entre 0 y 1, entonces el eje y se convertía en asintótico y cambiaba de signo, la curva logarítmica bajaba de una pendiente muy pronunciada, pero nunca invadía los otros cuadrantes de los x negativos. No existen, por la definición de logaritmo, no existe posibilidad de calcular el logaritmo de algo negativo. Pero sí hay una clara diferencia entre lo que es un logaritmo de 1 para arriba, en donde seguro da positivo, y lo que es entre 0 y 1, que seguro da negativo. Es 0 excluido, porque el 0 es un asíntota. X0 es una porque el valor del eje y en ese punto es asintótico. Si recordamos eso, entonces vamos a tener muy claro el por qué los trabajos coinciden con la definición de que cuando hay un volumen de llegada menor que el de salida, el logaritmo es negativo y por lo tanto el área va a dar negativa. Ya no es por una convención de signos que estuvimos viendo, sino porque ya el cálculo, en una compresión, ya el cálculo nos permite, aunque lo pongamos en un soft, ya el cálculo nos da directamente un valor negativo cuando es una compresión. ¿Por qué? Porque el volumen de llegada es menor que el volumen de salida, es un número menor que 1 y por supuesto mayor que 0, pero está entretenido en esos valores de volumen, perdón, de abscisas, tal que la función me da negativa. Bueno, si tenemos en cuenta eso nada más, que es simplemente tener en mente lo que es una curva logarítmica, eh, acá tenemos una única, nada más que eso, aplicación, en donde ustedes van a notar que ya no va a ser tan sencillo decir PA es igual a PB. ¿Cuál es esa complicación? Bueno, que ahora nos van a decir, usted va a gobernar la próxima curva de descenso en una transformación adiabática con un valor gamma que es el cociente del C sub P que vio antes con todo detalle sobre el C sub P. Le recomiendo que repase lo que es C sub P, C sub P, haga el cociente, usted va a tener que poner un valor gamma como cociente y luego ese valor ponerlo en esta expresión. ¿Para qué? Y si usted quisiese calcular el valor de presión en C, no va a ser tan fácil como una hipérbola, como antes que lo podía despejar de acá o de acá. Acá se le está complicando, ¿por qué? Y porque el descenso tiene otra curva, no puede ser tan liviano como el descenso acordado entre presión y volumen como en la isotérmica. ¿Tiene alguna explicación física esto? Sí, obviamente que sí. ¿Tiene alguna demostración? También. ¿La vamos a ver? Sí, también. Es decir, que el flanco físico lo vamos a cubrir, lo vamos a explicar, el flanco de demostración analítica de la expresión también la vamos a tratar de explicar.
Lo concreto es que esto es más complicada de descenso antes que, ¿y por qué me la complica? ¿Por qué tengo que hacer una transformación adiabática? Bueno, efectivamente, en las transformaciones de las cuales vamos a ver para lograr una máquina de mejor rendimiento, no solamente vamos a tener una, sino que vamos a tener que hacer un ciclo, fabricarnos un ciclo con dos transformaciones de este tipo. De modo que no podemos huirle a la complejidad de esta otra transformación. Por el lado físico, ¿no? A ver, ¿qué estamos poniendo? Acá, bueno, no quiero empezar con la demostración. A ver, por el lado físico, ¿qué estaría pasando acá? Bueno, estaría pasando lo que vimos en las primeras clases en la que se explicaba que era una transformación adiabática. Nosotros habíamos visto que nuestro experimentador, en la primera onda de todo este asunto, la parte termodinámica ya armada, tenía una opción, tenía un elemento que era un accesorio que nos permitía desenroscar la base de chapa de capacitancia infinita para poder poner un accesorio que era tal que me permitía interrumpir, o sea, bajar la persiana en las transformaciones, perdón, en los intercambios con la fuente. Estoy obligado a abrir este interruptor y que la transformación se realice tanto de expansión como compresión a expensas de lo que esté acá depositado. Es decir, tanto lo que sea una expansión o compresión con cero gas aportado, cero joules aportados del gas, se llamaba adiabática. ¿Cómo lograba bajar esa persiana? Sacando la chapa de capacitancia infinita, la fuente térmica, y poniendo simplemente un material adiabático, notoriamente descrito acá, para que esta frontera estuviera cerrada. La otra no, al contrario, porque si no invalidaríamos todo, ¿no es cierto? No, dejamos solamente, permitimos transacciones solamente en la parte mecánica. Cero, cero, absolutamente cero, en la térmica. Eso produce, ¿qué cosa? Bueno, produce que, obviamente, en una expansión, el gas va a tener más volumen. El gas va a tener más volumen porque se está expandiendo, el pistón se está yendo. ¿Qué va a pasar con la presión? La presión era no más que, acuérdense que cuando vimos la parte de energía interna, la presión no era más que el martilleo que producían las partículas sobre el pistón. Ese repiqueteo permanente, al tener un volumen más grande, evidentemente se va a venir abajo. Es decir, las partículas que tienen que ir y venir y golpear, se encuentran con un espacio mayor. En ese espacio mayor también ese espacio mayor también se verificaba en la isotérmica, pero lo que pasa es que la fuente proveía de calor para aumentarle la velocidad a las partículas y por lo tanto cubrir esa mayor longitud y permitir de una manera más moderada que si al capacitor al gas se le cortaron los víveres por el lado térmico, como se puede ver acá, todo lo va a tener que se produce un enfriamiento mucho más pronunciado, con un enfriamiento comparado con el otro que no se producía. Es decir, como en la otra transformación isotérmica todo lo bancaba la fuente térmica, el gas no intervenía y mantenía su propia temperatura y energía. Pero en este caso, le cortan los víveres de la fuente y el pistón está expandiéndose. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo se financia esa expansión? Evidentemente con la energía propia que tiene acumulada el gas. Pero se somatiza esa pérdida, ese drenaje de energía propia con un descenso notorio y una caída mucho más abrupta de presión que en el caso de isotérmica.
que una transformación isotérmica. Entonces, fíjense cómo acá tenemos que evidenciarlo como una más drástica caída de presión debido a esta apertura de energía. Evidentemente en C, voy a tener P sub A por B sub A a la gamma dividido B sub C a la gamma. Acuérdense que este C sub P era la capacitancia vista desde la fuente. Porque esto contabilizaba también, percibía con el drenaje del pistón de energía por el pistón libre. Así que este número seguro que es mayor que 1. Acuérdense que esto era unos 5 medios y esto era 3 medios. Así que ustedes pueden ver que 5 medios sobre 3 medios es un 5 tercios. Si se hacen la repetida cuenta, háganla para memorizarla. 5 dividido 3 les va a dar un 1,7 aproximadamente de gamma en un gas dieto en los enunciados. Quiere decir que estaríamos en presencia de una caída más drástica de presión, debido a que se cortaron los vínculos entre la fuente térmica y el resto de la máquina. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, vamos a tener que tener paciencia y decir, bueno, de esto, evidentemente, no me puedo escapar, esto siempre va a estar vigente, y en este caso, como yo estoy hablando de una transformación con cantidad de calor intercambiado cero, esto va a ser un cero. Quiere decir que mi adaptación del primer principio a este tipo de evolución adiabática es igualando a cero. Hay un trabajo positivo, evidentemente, porque si es una expansión, hay un trabajo positivo por parte del drenaje de energía que tiene que poner, tiene que pagar el gas para empujar al pistón, y por lo tanto es un trabajo positivo, con lo que evidentemente si esto es positivo y esto lo paso al segundo miembro, me va a dar un delta U negativo, y es obvio que dé un delta U negativo porque esto está emitiendo joules, esto por lo tanto está viniéndose abajo esta temperatura, hay un delta T negativo, y entonces apretar este acumulador bajándole la temperatura es porque tiene que escupir energía. Igual van a ver en electricidad, si ustedes aprietan, bajan la tensión de un capacitor porque está emitiendo carga, si no, no podría estar bajando su tensión. Acá está pasando exactamente lo mismo. Bueno, entonces tratemos de demostrar esto, por ejemplo, qué es este delta U, qué es este W. Pero vamos a hacerlo por tramos pequeños, es decir, vamos a tomar infinitésimo a infinitésimo. No tomemos todo junto, porque esta curva me está variando de una manera muy agresiva. Y entonces yo, en intervalitos, acá en delta B, que si ustedes quieren toda la demostración, podemos hacer que esto pase al límite, que se vean como un diferencial. Pero bueno, de todos modos tomamos un delta B pequeño, y sabemos que en ese delta B, si es lo suficientemente pequeño como para suponer que el cambio de presión es ínfimo. Si yo tomo un delta B pequeño, este cambio de presión va a ser ínfimo, que es el truco habitual que se utiliza en análisis para hacer las demostraciones. Bueno, entonces yo puedo decir, durante ese delta B tan pequeño como uno quiera, se le puede llamar diferencial B, porque es de una pequeñez tal que esta presión supongo incambiable. ¿Qué significa incambiable? Si acá me está cambiando. Bueno, que me está cambiando en un decimal tal que yo no lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque en mi nivel de error yo trabajo, por ejemplo, con centésimos, y por lo tanto del tercer para arriba decimal no lo tengo en cuenta. Así que si esta presión en este delta B me cambia de un tercer decimal para arriba, evidentemente es como si estuviera constante.
Y entonces ahí es donde yo me puedo permitir llamar a este delta como un diferencial. Tal que, es decir, estoy pasando al límite. Si es constante, obviamente va a ser nRT sobre B, porque estoy tomando un volumen B genérico, con un delta B pequeño, pero con un centro que vale en B, y me puedo permitir tener esta expresión, siempre y cuando, digo yo, este delta B es pequeño, sea pequeño. Y si yo lo quiero para todo en vez de para un delta B pequeño, bueno, tendré que, como saben de matemática, tendré que, si hacen las cosas para una pequeñez, para poder tener de una pequeñez infinitésima algo finito, tendrán que sumar muchísimas, muchísimas pequeñeces. Entonces, eso lo podemos hacer acá, es demostrable. Entonces tendríamos, aplicando la ecuación de primer principio, tendríamos esto. ¿Eh? Acá tendríamos esta ecuación definitiva, no definitiva, intermedia, que sería que la cantidad de calor NSB delta T es nRT delta B sobre B. Lo anterior lo ponemos acá. Y dijimos que por ser adiabático eso tiene que dar 0. El C delta T, el RT delta B sobre B es 0. Y simplificamos, porque, bueno, eh, evidentemente yo puedo dividir todo por todas estas manipulaciones ya son, no es de física, no es de termodinámica, sino que son cosas ya, esto es matemática pura, divido miembro a miembro por T. 0 dividido T es 0, esto dividido T tendré que dividir el primer miembro en cada uno de sus términos porque el T se convierte en un denominador común, lo cual es reemplazable en cada uno de los... Estoy un poco haciendo bla bla matemático que al final que quede esto. Bueno, dijimos que como estos son valores mínimos que nos permitían poner el NRT, entonces, bueno, nos inseramos acá y llamamos acá este delta B que dijimos que era mínimo minimorum diferencial B. Para evitar las preguntas clásicas que vienen haciendo siempre, perdón, ¿por qué pone directamente diferencial B? ¿Cómo sabe? No. Primero tenemos que entender bien la abstracción matemática que nos dijeron siempre de que ¿no? O que era pasar a un límite de un intervalo. Entonces, es físicamente tomar un intervalo tal que las variaciones de la ordenada no me estén cambiando de manera significativa. Ahí es donde yo me permito decir la función se mantiene constante como si fuera una escalinata, de valores constantes pequeños, de ancho pequeño, y por lo tanto eso me permite integrar. Sincerándonos en eso, tenemos esta expresión, pero ahora tenemos que invocar en este C sub B esa expresión que yo les decía, ojo que acá la ponen un poco por decreto, esa expresión que de buenas a primeras, sí, la incluyen, ¿no? Después de una deducción que van a saber cómo se hace, porque si para deducir físicamente, para entender físicamente algo nos ponen matemáticas, entonces, como esto ya estaba demostrado, podríamos hacer reemplazo. Estoy poniendo esto tal cual, pero acá en vez de R, voy a tratar de homogeneizar con lo que yo ya tengo, porque entonces, si yo me manejo con 10.000 variables, nunca voy a poder simplificar nada. Acá doy un primer pasito, que es decir, pongo CP y CB. Acá, bueno, esto ya estaba dicho, pero fíjense que ese reemplazo me permite dividir CB miembro a miembro. Y me quedaría esto que está acá. Que nosotros ya anunciamos que los termodinámicos, los que son del palo de la termodinámica, le llaman gamma. ¿Para qué? No sé, debe ser para, lo bautizaron como gamma para no estar diciendo CP sobre CB. En vez de decir CP sobre CB, CP sobre CB, CP, lo ponen gamma y listo.
Es una simplificación que por hartazgo por ahí entonces se incluye. Bueno, operando tenemos esto, pero siempre estamos remitiéndonos a ese microintervalo que nos permitía. Pero ahora si nosotros somos fieles a la integración, es decir, nos tomamos el trabajo de hacer lo mismo intervalo por intervalo y sumar, entonces tendríamos que aplicar acá simplemente lo que es un logaritmo de esto y de esto. Las constantes no hay que repetir, salen fuera. Entonces tendríamos que la integral del segundo miembro, que es un cero, nos quedaría como una constante. No se olviden que cuando nosotros integramos de manera indefinida, el resultado de integrar cero no es cero, porque tenemos que sumar toda la condición inicial no tenida en cuenta, porque los límites son indefinidos. Entonces, hay que agregar una constante, que después se traducirá en un valor cuando me den las condiciones iniciales. Pero en este caso nos manejamos dentro de la generalidad de la demostración. Si seguimos, tenemos que acopiar, bueno, acá sabemos que los logaritmos son el resultado de de integrar una hipérbola. Bueno, pero acá tenemos que hacer valer qué pasaba cuando había una propiedad que vieron en el ingreso y qué pasaba cuando sumaban logaritmos. ¿Cómo se podía evaluar eso? Y otra propiedad más, que era qué pasa cuando a un logaritmo se lo multiplicaba por una constante. Esta constante podía pasar a la potencia. ¿Por qué? Bueno, porque si aplican el logaritmo de algo que ya está elevado a la potencia, bueno, evidentemente tienen el valor anterior, el valor de la base, qué sé yo. Si dicen 8 es igual a 2 a la 3, ¿no? Evidentemente el logaritmo de 8 en base 2 va a ser 3. Y si ustedes premultiplican ese logaritmo, van a ver cómo realmente es más económico decir, bueno, saquemos el logaritmo y pongamos esto en la potencia. Pero después se suma la otra, pero yo no me... Es como hacerles el juego a lo que nosotros estamos tratando de visualizar cosas físicas y sumergirnos en la matemática que ustedes ya vieron y que esto es todo legal, todo lícito y qué sé yo. Estamos como cambiándonos de camino, nos estamos metiendo en matemática y estamos dejando de ver la cosa físicamente, que es lo que necesitamos como el agua, y lo van a ver después eso. Esto es para no huir, ¿no? Para no esquivar el bulto de decir, ¿cómo? ¿Me ponen una expresión y no me la demuestran? Bueno, acá tienen con todo el rigor demostrado, y vamos a seguir haciéndolo, para poder terminar en esto que definimos al principio. Evitando las memorias, las cosas o las dudas de que si eso sirve o no, o que si eso es experimental y tiene su margen de... No, acá hay una rigurosa demostración tal que, bueno, no se versea para nada. Fíjense que acá tengo un gamma menos 1 con una dada constante, un valor constante distinta del anterior. Este es con C minúscula, esta con C mayúscula, por el proceso de un punto al otro. Luego seguimos simplificando acá con operaciones lícitas, algebraicas, y luego despejamos T. Pero fíjense que T, esta temperatura, que es esta que está acá, se puede, por ley de los gases, reemplazar por P por B sobre N por R, que reemplazado acá, me permite sacar este menos 1 del volumen a la gama menos 1. Y me queda directamente P por B a la gama igual a otra constante, distinta de esta, porque este N por R pasa al otro lado. Perdón, P por B a la gama igual a constante. ¿Qué significa igual a constante? Que P sub A, B sub A a la gama es lo mismo que P sub B, B sub B a la gama, P sub C, todos los puntos de la transformación, siempre va a dar lo mismo, siempre y cuando pongamos este valor gamma que era bastante sorpresivo y molesto. Yo creo que tenemos un 100% de demostración acá, no quedan huecos intelectuales, lo que puede, académicos, lo que sí podemos... tenemos que urgentemente remitirnos a la aplicación de esto, ¿no? Vamos a ver
cómo podemos ir haciendo. Un segundo. Bueno. Bueno, vamos a ver un ejercicio. Tenemos acá esto. Vamos a ver acá. Dice un gas ideal para el que C por B, bueno, ven, fíjense, ven, acá es un enunciado típico de las guías, ¿sí? Un gas ideal para el que C sub B es 3 medios de R, para nosotros no hay ninguna novedad eso, ¿no? Aunque no lo digan, ya sabemos qué sucede cuando es un mol. Ocupa un volumen de 2 metros cúbicos. ¿A qué presión? 3 atmósferas. Y a una temperatura de 400 grados Kelvin. Bueno, luego el gas se expande hasta una presión, hasta que su presión desciende a 1. Pero se hace el ensayo, 3 ensayos prácticamente se están haciendo. A, B. Estos ejercicios se repiten para todos, este tipo de pautas iniciales se repiten en todos, y en este lo incluí porque acá hay un punto C que tiene una curiosidad que no está en todos, está en este ejercicio nada más. Al menos en las cantidades que yo pude rastrear y seleccionar para tener una clase más o menos llevadera, ¿no? Y acotada en el tiempo. Porque si ustedes estaban viendo alguna curiosidad que pueda llegar a aparecer, está acá, en este punto C. Pero bueno, lo demás, el A y el B, es una cosa muy común en todos los demás ejercicios. Me están proponiendo 3 transformaciones distintas, de las cuales 2 son las ya conocidas. Una es isotérmica y otra es adiabática. Es decir, una bajaba lentamente, más lentamente la presión que la otra. Entonces me dicen, parta de un gas con una dada, si es un diatómico, siempre va a tener 3 medios de R, un mol, ¿no? De capacitancia térmica. Después ocupa el volumen a una dada presión P y una temperatura T. Luego el gas se expande isotérmicamente, ¿no? De manera cuasi estática, es decir, con buenos modos, sin generar turbulencias y pérdidas por turbulencias que no vienen al caso en nuestros análisis. Es decir, nosotros queremos utilizar este gráfico y para que sea utilizable este tipo de gráficos presión-volumen en su completa evolución punto a punto, tenemos que hacer una cosa tal que no funcionen pérdidas indebidas por un manejo indebido del gas. De todos modos, siempre la palabra isotérmica es lo que vimos antes, así que lo vamos a aplicar en un caso. Y esto mismo que está acá se va a hacer para una adiabática que por lo que ustedes vieron no va a ser esta curva, va a ser algo un poco más pronunciado. Entonces me dicen, bueno, soluciones, ¿qué cosa? Bueno, calcule todo. Trabajo, delta U, Q, pero no de un ciclo, no es delta U cero directo porque no es ningún ciclo, es una sola transformación. Calcule trabajo, delta U, Q, volumen, T, todo. Bueno, tomemos la isotérmica primero, con estos datos, ¿no? Yo directamente estoy haciendo a nivel clase teórica deben existir y hay que bancárselas. Pero bueno, ahora tratemos de ir directo a los números y porque ya conociendo, como un poco cansados por todas las expresiones demostradas y tenemos primero una adecuación, que nos digan atmósferas, si vamos a trabajar en un sistema MKS, tenemos que ir a revisar las paridades cambiarias y habíamos dicho que decir atmósfera era reemplazable por 1.013 por 10 a la 5 newtons sobre el metro cuadrado. Decir 3 de esas es evidentemente decir 3.039 por 10 a la 5. Bueno, acá, ¿qué está diciendo? La presión disminuye a 1 atmósfera. Así que bueno, nosotros vimos una propiedad muy buena de la isotérmica, que era que se llevaban muy bien, se ponían de acuerdo la presión con el volumen para que todo quede igual.
Es decir, que acá me están diciendo en el enunciado que va de 3 la presión a 1/3 de la que estaba. Por lo tanto, es muy lógico decir que si se reduce 1/3, para que todo se mantenga prolijo y constante, el volumen se multiplica por 3. Así que no sería ilógico decir acá, bueno, acá está con toda la expresión puesta, pero yo a ojo ya tienen que ver que si esto que está acá es 1/3 de esto, esto va a ser 3 veces esto. Con solo mirar el dibujo, dado que esta T sub A 400 ya es una garantía de buen, fija, ¿no? Constante, es una garantía de buen precálculo hecho. Acá lo pongo para que no escatimar. Bueno, entonces, la temperatura A es igual a la B por definición, ¿cierto? Porque es una isotérmica. Y entonces, sabemos que si es una isotérmica, la cantidad de delta U tampoco cambia, porque si va a ser isoenergía interna, también si es isotérmica. Por lo tanto, el delta U va a ser 0 y sin discusión, ¿no? Bueno, entonces tenemos calculado el delta U, que al ser isotérmica ya está, es 0. Bueno, vamos a ver los parámetros restantes. La cantidad de volumen final ya la conocemos. Si conocemos la cantidad de volumen final y el inicial, había una forma muy fácil de calcular el trabajo mecánico, el área bajo la curva, que era con una integral tal que yo me manejaba eh, con los logaritmos, ¿no? Que acá está todo desarrollado con los números, pero nosotros ya tenemos un preconocimiento de eso cuando lo hicimos de manera teórica, en donde inicial yo podía hacer todo este caso particular de manera inmediata. Lo que nos surgiría de esta expansión sería 668, mejor dicho, 668 kilojoules. Por lo tanto, si nosotros sabemos que, teniendo en cuenta el primer principio, la cantidad de... a ver, un segundito, por favor, un segundo. La cantidad de calor expresada va a ser, perdón, desplegada en este ciclo, perdón, en esta transmisión, esta transformación, perdón, es igual a la del trabajo mecánico que ya hemos calculado. ¿Por qué? Bueno, porque el delta U es 0, y si el delta U es 0, por primer principio la cantidad de calor va a ser idéntica a la cantidad de trabajo. Entonces esto es una manera muy fácil ahora, porque hemos visto una fuerte andamiaje teórico, y si alguien nunca leyó la parte teórica y quiere resolverlo de manera directa, bueno, creo que va a estar en problemas, no creo que sepa para dónde agarrar, a menos que tenga algún estudio previo, ¿no? Pero cuando uno lo hace de manera escalonada, viendo todo el bagaje teórico anterior, esto parece muy sencillo. Vamos al segundo caso, que sería el de una evolución más drásticamente en cuanto a la caída de presión. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el que se tiene que bancar la expansión es el gas. Pero como acá hay una cota fija de descenso de presión de 3 a 1, ya no podríamos decir que el volumen se triplica. No, ahora vamos a tener que verificar un volumen menor, porque evidentemente para bajar la presión, dado que las partículas son más débiles, porque para que se expanda las partículas son más, golpean más tenuemente, entonces evidentemente eso se va a tener que, el tercio de presión se va a lograr con una expansión mucho menor. Es decir, no le da el cuero al gas para que en un volumen de 6, teniendo partículas debilitadas, tenga esta presión. Esta presión con un volumen 6 sería mucho menor. ¿eh?
porque están las partículas agotadas porque han tenido que bancarse ellas la expansión. Eso es una forma muy gráfica de ver lo que vamos a calcular acá de manera fría. Es decir, aplicamos la expresión anterior, el 1,66666, que lo ponemos 1,67, lo aplicamos a esta expresión que nos rige este descenso de presión en función de la expansión, ponemos los valores acá y obtendríamos un volumen de 3,86. Fíjense cómo efectivamente se cumple que todo esto se detiene en un volumen menor a 6. Y por el cálculo que hemos hecho acá nos da 3,86. Bueno, seguimos calculando ahora con los datos que teníamos. La ley de los gases es tan válida como el primer principio siempre. Entonces, en este caso, bueno, en el punto C ya aplicamos los valores para obtener después con la ley de los gases el valor de temperatura. ¿De dónde sale este? Bueno, en el punto A tenemos que despejar el volumen, perdón, la cantidad de moles. Tenemos P sub A, B sub A, la temperatura como dato, despejamos número de moles. Bueno, como verán, con todo lo que se sabe, se puede obtener perfectamente bien la temperatura C, que con los números metidos en lo anterior nos da 257,33 Kelvin. Perdón, ¿a qué temperatura estaba de origen ese gas antes de expandirse? Según los datos de... Se debilitó porque ahora tenemos 257 puntos. El problema estaba a 403 grados Kelvin. ¿Cuál fue la variación de energía acumulada? ¿Cuánto tuvo que pagar el gas para mantener el trabajo mecánico del pistón a sus expensas? Bueno, evidentemente, hemos calculado el valor de la capacitancia, térmica, que era 3 medios de R por cada mol, ¿no es cierto? Esto viene del cálculo que hicimos al principio de la clase. Bueno, y tenemos PA, B sub A sobre RTA, que es el valor en moles. 3 medios es el valor de la capacitancia específica, es decir, por un mol. El delta T lo conocemos y nos da directamente el valor de delta U menos 325. El delta U es negativo, obviamente, porque ese capacitor se desinfló. Y tenemos vamos a decir, una erogación de menos 325 joules al pistón, en módulo 325. Como lo emitió, tiene un signo menos para denunciar que en realidad en este caso el gas entregó calor. Bueno, seguimos con la cuenta. Bueno, en este caso la cantidad de calor es igual al trabajo, perdón, la cantidad de calor es cero y el trabajo es el valor negativo es decir, lo que se movió el pistón, vamos a verlo acá en detalle, lo que se movió el pistón fue a expensas de la pérdida de energía interna y nos da, obviamente, 325 kilojoules. Bueno, vamos a la novedad de este ejercicio. Acá nos están diciendo, ¿qué pasaría si yo utilizo estos datos iniciales, pero en vez de hacer una expansión isotérmica, adiabática, hago una expansión adiabática? Es decir, un avance del pistón, pero sin que obedezca estrictamente al handshaking con vamos a decir, a la relación con el gas. Es decir, todo lo que estuvimos viendo, en donde el gas empujaba cuasi estáticamente al pistón, a la presión que tenía el pistón del otro lado para producir un trabajo cuasi estático, ahora no. Ahora directamente se disocia esa
causa-efecto. No hay más causa-efecto. No es que el gas empuja. El pistón se movió y el gas quedó pagando. Es decir, se movió más violentamente, se expandió más violentamente que lo que podría haber hecho en buenos términos en conjunto con el gas. Es como, vamos a decir, si un tren, una parte de un tren o su locomotora, arranca todo lo que hay y se desengancha del resto del... ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿cómo podemos manejar ese cálculo? Vamos a manejar el cálculo analizándolo, es decir, qué podemos usar de las herramientas que tenemos y qué no. ¿Para qué? Y para mantener un margen de legalidad. No podemos hacer las cosas al arbitrio. Decir, bueno, aplicamos lo mismo y se acabó. No, porque nos estaríamos como engañando. Vamos a ver de qué se trata una expansión libre de un gas. Acá voy a revisar un poquitito todo esto, pero me gustaría que se razonase línea por línea, ¿no? Bueno, primero el enunciado, la parte descriptiva del punto de partida. Una expansión libre de un gas se puede lograr moviendo el pistón hacia afuera más rápido que los átomos del propio gas. Es decir, el pistón está actuando por X motivos, que no nos vale la pena analizar ahora, se mueve y la relación causa-efecto del gas no está presente acá. Ahora, ¿qué está pasando? El gas, cuando el pistón se mueve expandiendo el gas,